de voltaje. Como podemos observar aquí en el diagrama, para que el Zener funcione como regulador de voltaje tiene que estar conectado inversamente. Si conectamos el diodo directamente, lo único que va a pasar es que va a actuar como un diodo rectificador. Aquí mi compañera les va a platicar sobre cómo funciona. Como nosotros podemos ver aquí en el diagrama, es que está conectado en serie. Como sabemos, el voltaje en serie se reparte entre cada uno de esos elementos. Aquí tenemos lo que es el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje del diodo Zener. Aquí vemos que el voltaje de la fuente es igual al de la resistencia más el voltaje del Zener, era lo que les estaba comentando. De inicio dijimos que iba a empezar con 15 volts, que es igual al voltaje de la resistencia más los 5 volts del Zener, que es con lo que estamos manejando. Aquí lo único que se hace es que se despeja. ¿Para qué? Para comprobar que en efecto el voltaje de la resistencia 1 nos va a dar 10. ¿Por qué aquí no estamos metiendo el voltaje de la resistencia 2? Porque como vemos, los voltajes del diodo Zener y las resistencias están en paralelo. Esto nos dice que los voltajes son los mismos. Por lo tanto, nomás sabemos que como es de 5, esto automáticamente va a ser de 5 y aún así ahí se va a repartir el voltaje de la resistencia 1, que va a ser 10. Mi compañero les va a explicar de modo práctico esto que les acabamos de explicar Bueno, como habíamos hablado antes, tenemos el voltaje de entrada que es de 15 volts, que nos lo está dando una fuente variable. Como teníamos en el circuito teórico, tenemos una entrada con una resistencia y que pasa en serie al diodo que está en paralelo con otra. Aquí comprobamos que después en la salida tenemos un voltaje de 5 volts, que es lo que nos deja pasar el diodo Zener. Aquí si regulamos el voltaje a 2 o a 3, se va a ir el diodo Zener a 3, porque este diodo Zener empieza a funcionar después de los 5 volts. Ahí nos muestra que de salida tenemos 1.9 y de entrada 2.83, que es la tolerancia. Y como se muestra, después si le variamos a 10 volts o a 15 volts, como lo teníamos en la práctica, podemos ver que el voltaje de salida va a ser no más de 5, porque este diodo Zener lo que nos está haciendo es regular el voltaje de salida a 5 volts. Y comprobamos que en la resistencia que tenemos antes del diodo Zener es de 10 volts, porque en un circuito serie el voltaje se reparte entre sus componentes por diferente manera. Este diodo Zener lo único que nos sirve es para, si queremos tener un voltaje constante, antes de tener un voltaje mayor a lo que el diodo Zener, a la capacidad del diodo Zener que puede sacar de voltaje de salida.